Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos, es sábado, acá estamos, esto es Fuerza Natural, estamos en Radio con vos, acompañándote, tratando de parar un poco la pelota, de respirar un poquito, de poner la cabeza en otro modo sustentable, modo sostenible, modo biodiversidad, modo medio ambiente, modo conductas responsables, modo registrar al otro. Modo pensemos un poquito y hagamos que las cosas que hacemos las podamos disfrutar y podemos cuidar los recursos naturales que tenemos, ¿no? Que si viajamos, hagamos un viaje sostenible, que si vamos de paseo, volvamos con nuestra basura a casa, que seleccionemos el tema de qué hago. ¿Reutilizo un recipiente o tiro bolsas que demoran 100 años y me quedo corta en poder degradarse? Empecemos a hacer elecciones de vida que nos hagan sentir mejor, que nos evolucionen, que mejoren el mundo, que sea ejemplo para nuestros hijos, aunque en realidad a esta altura de las cosas, queridos oyentes y queridos compañeros, nuestros hijos nos están enseñando a hacer un mundo mucho más sustentable, ¿no, Gaby? Sí, absolutamente, y esto no nos cansamos de decirlo. Modo inclusión sería eso también, ¿no? O sea, y ellos nos incluyen a nosotros, mira. Viste que tienen están seteados de otra manera ya, ¿no? Sí, mejor. Por suerte. Yo no creo en la suerte, pero por suerte. Yo te diría por educación. Sí, es posible. Sí. Así que bueno, acá estamos, querido Gaby, comenzando. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo vas cerrando agosto? Ese agosto cierra solo, como... aunque yo no quiera, cierra. Se me hace aunque yo sé que no es tu mes. No es tu mes. Dura mucho. Yo tengo todavía un poco de afonía. Como consejo a la gente, difonía que dura más de una semana, hay que hacerla ver. Siempre recuerden eso. Bien, es mi caso y yo por eso me hago ver. Sí, pero estuvo bien lo que explicaste el programa pasado respecto de no automedicarse, porque no es una difonía producto de una faringitis, un dolor de garganta, tiene que ver con un reflujo, son patologías. En mi caso es por eso. Por eso. Cada cual tiene que saber, digamos, por qué tiene una difonía, pero una difonía que dura más de 7 días hay que hacerse ver. Perfecto, te lo dice el doctor Gabriel Orbagaló. Vamos a empezar, Gaby. Gratis lo digo. Y gratis, no te cobra. No te cobra porque esto es una consulta privada. Exactamente. Vamos a hablar en la editorial de un tema que Fede estuvo investigando y leyendo y que presenta un poco el perfil de cómo y dónde nos estamos informando. ¿Qué tema? Claro, es un registro a nivel mundial, pero en algún lado entramos o en algún lado tal vez cuando escuches te vas a identificar. No, yo esto lo sigo haciendo, esto no tanto, pero marca un cambio de paradigma, de conducta. Inevitablemente pienso, Gaby, en mi abuelo, José Castellini, en Santa Fe, hace muchos años atrás, abriendo a las 7 de la tarde el Litoral, porque en Santa Fe hay diario vespertino todavía. Mirá vos. Y leyendo las noticias, obviamente en papel, a esa hora, ¿viste? Claro. Digo, cómo cambió la vida de ahí para acá. Sí, yo te llevo a mi abuelo, que era italiano inmigrante, y en la década del 40, a la tarde, a las 8 de la noche, todos tenían que hacer silencio porque tenían que escuchar el noticiero, las noticias de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Estaba su familia allá, y el único contacto que tenía era una radio. Qué terrible, ¿no? Qué terrible y qué mundo que funcionaba así, no había otra manera. Quienes nacieron en la era digital de la telefonía, sí, desde el celular hasta lo digital, hasta internet, no pueden entender que haya habido vida antes de eso. Y la hubo, y nosotros de ahí venimos. Bueno, esa va a ser la editorial, cómo y dónde nos informamos. Escribiste un imprescindible muy interesante. Sí, es de una coterránea tuya, una santafesina de Rosario, que es Mediterráneo Ways. Por ahí le suena. Yo la conocí a raíz, después de que murió conocí quién fue. Porque realmente durante mucho tiempo la tuvieron oculta, Milva. Pero mira bueno, vos. después nos lo vas a contar. La vamos a conocer juntos entonces. Y vamos a hablar con Milko, ¿verdad? Milko Schwartman. Así es. Es especialista en conservación marina. Seguimos con el tema de la pesca y de cuidar el mundo que está abajo del océano. Y el lado B de Gaby hoy tiene que ver con una pregunta que planteas como título. Sí, ¿qué es? ¿Vos sabés, Milva, qué es un pueblo no conectado? Supongo que no conectado a qué, a las redes, al agua potable, a peor, internet. Mucho peor. Son personas que nunca estuvieron en contacto con el resto de la humanidad y todavía hay en el mundo. Es increíble, es increíble.
Bien, va a ser el tema del lado B de Gaby. Sí. Y después, en temas de hoy, vamos a hablar cómo el turismo sostenible está transformando las vacaciones. Viste que empezamos hablando de eso, ¿no? Si te vas a algún lugar, podés elegir maneras para hacerlo sostenible, teniendo cuidados, conductas que hacen que no desperdiciemos, no derrochemos, no dañemos, sino que vacacionemos o pasemos en armonía con ese ambiente en el que estamos, ¿no? Respetándolo profundamente. Bueno, bienvenidos a todos. Empezó Fuerza Natural. Estamos hasta las 9 de la noche en Radio con vos y es un gran placer estar con Fede, con Gaby, con Charlie, con este equipo maravilloso que juntitos hacemos y con 4D Producciones, por supuesto, y toda la gente y los clientes, las marcas, las firmas que nos acompañan, que hacen posible que estemos al aire todos los sábados. ¿Cómo y dónde nos informamos? Es el tema del que partimos en la editorial. Fede hizo un resumen muy interesante de un informe que es muy extenso y lo simplificó, sacó lo más destacable. El Instituto Reuters, como prefieras, en colaboración con la Universidad de Oxford, ha publicado su informe anual sobre noticias digitales para 2024. Basado en encuestas realizadas en 47 países, estamos incluidos, Argentina también, y el informe destaca varias tendencias clave a la hora de consumir noticias digitales. A nivel global se observa una caída sostenida de Facebook como fuente de noticias, mientras que YouTube, Instagram, TikTok siguen en aumento. Primera condición descubierta. Según el informe, casi un tercio de la muestra global, esto equivale al 31%, recurre a YouTube para informarse cada semana y alrededor de una quinta parte lo hace en WhatsApp, un 21% aproximadamente. TikTok, por primera vez, ha superado a Twitter, ahora denominada la red X, con un 13% frente a un 10% de X. El consumo de videos informativos también está en alza, especialmente entre los más jóvenes. 2/3, equivalente a un 66%, acceden a videos informativos breves, cada semana, mientras que los formatos de mayor duración atraen alrededor de la mitad, al 51%. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación por la veracidad de las noticias en Internet fue uno de los temas que ha aumentado 3 puntos porcentuales en el último año, con un 59% de los encuestados expresando su inquietud al respecto. Esta cifra es considerablemente mayor en países como 81%, Estados Unidos un 72%, y ambos, digo como dato para tener en cuenta, con elecciones este año. En cuanto a las fuentes de noticias en plataformas digitales, se observa un creciente enfoque en comentaristas partidistas, en influencers y en jóvenes creadores, especialmente en YouTube y en TikTok. Sin embargo, las marcas tradicionales y los periodistas siguen desempeñando un papel destacado en redes como Facebook y X. El informe también señala una disminución en el interés por las noticias. Este es un punto clave. Interés por las noticias y la política en varios países. El interés ha caído. En Argentina, vamos con nosotros, el interés por las noticias ha caído un montón. Ha caído del 77% en 2017 al 45% en 2024. O sea que hemos estado peores. En Reino Unido, por ejemplo, se ha reducido casi a la mitad desde el año 2015. Paralelamente también lo que se ha registrado es un aumento en la evasión selectiva de noticias, con un 39% de los encuestados que ahora dicen evitar las noticias con frecuencia. O sea, hay gente que ya no quiere saber nada de noticias. Yo me encuentro a diario, gente que te dice, perdón, no miro noticieros, no leo los portales de noticias, me hace mal, prefiero no saber. Bueno, es una elección. Lo que representa este 39% de encuestados que ahora dice evitar las noticias, con frecuencia representa, te decía, un aumento de 3 puntos porcentuales respecto de lo que pasaba en la encuesta anterior, en el año pasado. Finalmente, se destaca la desconfianza hacia el uso de la inteligencia artificial. ¿En qué? En la cobertura de noticias duras de la política o de la guerra, aunque hay mayor aceptación cuando la inteligencia artificial se utiliza para hacer tareas de apoyo como la transcripción y traducción, en lugar de reemplazar a los periodistas.
Bien, esperemos que no nos reemplacen, ¿eh? Porque no sé de qué vamos a laburar si nos reemplazan. Bueno. Tratemos de que esto no suceda. Bienvenidos a todos, esto es Fuerza Natural. Bueno, vos sabés que Argentina es uno de los países donde hay pesca ilegal, lamentablemente, donde no está regulada, donde no está declarada. Y hoy nos acompaña, lo anticipábamos en la apertura, un experto en la protección de nuestros océanos, y vamos a hablar un poquito acerca del impacto de la pesca y de cómo esta práctica amenaza la biodiversidad marina de nuestro país. Milko Schwarman, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer estar con ustedes. Mirko es especialista en conservación marina, es miembro del Círculo de Políticas Ambientales, obviamente integra también equipos internacionales. Milko, nos preocupa mucho una imagen que hemos visto reiteradamente que se ha captado desde el aire, para quienes no somos especialistas como vos y simplemente somos ciudadanos o periodistas en este caso, en mi caso. Nos impactó mucho ver esa línea de luces que estaba en la milla 201 de nuestra plataforma marítima, ¿no? Cuyo impacto es tan dañino como si estuviese en la 199, digo, ¿no? A esa altura el daño es el mismo. Y sentimos mucha bronca, mucha desprotección, mucha indignación y también impunidad, porque parece que no se puede hacer nada con eso. Bueno, muy buena la pregunta. Argentina es uno de los pocos países en el planeta que sufre esta actividad no regulada, descontrolada, altamente depredatoria, justo al borde de la zona económica exclusiva del mar argentino. Así es que lamentablemente tenemos que gastar millones de dólares mensualmente para mantener una vigilancia permanente y que no se inmiscuya dentro del mar argentino estas embarcaciones. En algunos años hay capturas, persecuciones, como habrán visto a veces. En el pico de la temporada de calamar se llegan a contar más de 550 embarcaciones que están ahí, como le llaman, alambrando en el borde de la milla 201 y como vos decías, el problema no es solo cuando ingresan a pescar al mar argentino, que es pesca ilegal, sino el hecho de que estén pescando en esa zona, porque las especies que viven ahí son las mismas especies, las mismas poblaciones que migran y que ingresan y salen al mar argentino, y no existe un vidrio o una red que impida el ingreso y salida de las especies de pesca, y no solo de pesca, sino también de delfines, de tiburones, de elefantes marinos. Esta flota captura muchas especies, no solo especies de peces como la merluza o cefalópodos, como se llama el calamar, y lo bueno que tenemos que saber es que sí hay maneras de combatir esa depredación, de frenar lo que está ocurriendo ahí. Yo le llamo el infierno en el mar, porque son más de 500 embarcaciones que no solo realizan a veces pesca ilegal, pesca no controlada, sino que capturan especies amenazadas como elefantes marinos, delfines, especies amenazadas de tiburón, y también tienen mano de obra semi-esclava. Las maneras que hay para combatir eso es, por ejemplo, como esos son aguas internacionales, las aguas internacionales son casi la mitad de la superficie del planeta, el 43%, y si bien son patrimonio de la humanidad y pertenecen a todos, a la vez que son de todos, también son de nadie, porque ningún país tiene jurisdicción. Y algunas de las soluciones que existen son, por ejemplo, un nuevo acuerdo que se aprobó en las Naciones Unidas el año pasado, que cuando llega a 60 países que lo ratifiquen, tiene un nombre muy largo, Acuerdo para la Conservación de la Biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional. Justo ahí, la milla 201, Argentina en julio pasado adhirió al acuerdo, firmó, ahora es necesario que lo ratifique, y una vez que entre en vigor ese acuerdo va a permitir realizar algunos tipos de regulaciones, avanzar en regulaciones para controlar las actividades en esa zona. Una de las herramientas que genera, por ejemplo, es crear un área marina protegida en alta mar, en donde estaría restringida la actividad de pesca y además podría servir para regenerar las especies que han sido tan explotadas. También existen otras herramientas, por ejemplo, hace 2 años la Organización Mundial del Comercio aprobó un acuerdo para prohibir el subsidio a la pesca ilegal. Aunque ustedes no lo crean, estos barcos de estas flotas extranjeras, los países de bandera les cargan el combustible y les dan subsidio económico para que puedan viajar y pescar acá. Si ese acuerdo prohíbe los subsidios a la pesca ilegal, esto va a afectar la operatividad de esa flota y muchas de esas embarcaciones no van a poder seguir operando porque no van a poder mantener los altos costos de estar miles de kilómetros de sus puertos. Así que bueno, existen varias herramientas. Lo que ahora estamos necesitando es que haya la voluntad política de nuestro gobierno para
juntarse con los otros gobiernos de la región y avanzar en medidas de conservación y de regulación de la pesca en esa zona, y también ratificar estos acuerdos para que entren en vigor lo antes posible. O sea, estamos en un momento en el cual hace años que venimos denunciando este problema, lo vemos, las imágenes de las luces parecen una ciudad, se ve por satélite, y bueno, ahora están las herramientas y está faltando solo la voluntad política del gobierno para avanzar. Mirko, ¿cómo te va? Yo creo, a ver, explícame un poquito porque soy poco entendido en el asunto. La sensación que tengo es que si esto depende de la voluntad de los países para tratar de evitar esta pesca, te diría furtiva en aguas internacionales o cercanas a nuestra plataforma, yo no sé qué, porque no debe ser lo mismo que esté pescando un país latinoamericano a que esté pescando China o Estados Unidos. O sea que, porque se me hace que los más poderosos son los que están pescando en esos lugares. ¿Qué grado de fuerza crees que puede tener la comunidad internacional para frenar que las grandes potencias hagan eso, o termina siendo algo declamatorio nomás? Bueno, muy buena tu pregunta, y tenemos varias respuestas. Por un lado, como dices, son países muy poderosos del primer mundo. Los 4 países que pescan enfrente a la Patagonia son China, Corea del Sur, Taiwán y España. O sea, vienen desde el hemisferio norte los 4 a pescar a frente a la Patagonia. Y por ejemplo, el caso del Pacífico de Sudamérica vienen solo más que nada barcos chinos, también de una potencia. Estados Unidos hace muchos años también ejercía este tipo de operaciones, ya no lo hace, pero son países muy ricos. Entre 5 países poderosos del mundo capturan el 80% de la pesca en alta mar, o sea, solo 5 capturan el 80%. Y como tenés razón, muchas veces las medidas que se toman son muy débiles para controlar estas actividades, pero hemos visto que en los foros internacionales, en las reuniones, yo he estado en las reuniones de las Naciones Unidas cuando se discutían estas nuevas medidas, nuevos acuerdos que se acaban de aprobar, siempre tenías a estos países oponiéndose muy duramente, y ahí veías que sí, que los iba a afectar porque no solo había estudios científicos de lo que estaba ocurriendo, sino que estos países se oponían a estas medidas, y por eso han llevado tanto tiempo, tantos años de negociación, por la oposición de estos países. Finalmente la comunidad internacional, la sociedad civil, los ciudadanos comunes, todos los que todo el tiempo vemos los problemas, nos quejamos, salen en los diarios, la prensa lo comunica como ustedes, eso ha generado la presión suficiente para que nuestros gobiernos se hayan puesto más duros en estos organismos, las medidas a tomar tengan una dimensión suficiente para resolver el problema, y después de muchos años, a veces decimos un poco tarde, es que se ha logrado. Entonces, nosotros lo celebramos. Para darles un ejemplo, este acuerdo de biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, le llaman el acuerdo de alta mar, se viene negociando desde el año 2011, recién en 2015 decidieron, o sea, estuvieron como 5 años pensando si iban a trabajar para un acuerdo. Imagínense todo el proceso burocrático. Recién en 2015 se decidió la ONU a trabajar para crear un nuevo acuerdo, y ahí empezaron a delinear ese acuerdo, y hoy 2024, 9 años más tarde, se aprobó el año pasado en realidad, en 2023, o sea, 8 años más tarde se aprueba. Por eso, por la resistencia de las grandes potencias pesqueras. Ahora, lo que es necesario para que el acuerdo entre en vigor y se empiecen a aplicar estas normativas y a controlarse en alta mar, es necesario que sea ratificado por 60 países. Claro. Recién estamos en creo que 9 países que lo ratificaron, pero un dato importante, nuestro país, que el año pasado lo podía haber aprobado y ya tenerlo ratificado, no lo había hecho. Hicimos presión, salieron los medios, nos reunimos con los funcionarios, lo estudiaron los técnicos de nuestro gobierno, y bueno, ahora en julio pasado lo fueron y lo firmó la ministra de Relaciones Exteriores en Nueva York, se firmó, ahora falta que lo ratifique. Para darles una idea de la diferencia entre países, ¿no? En el caso de Chile, Chile lo firmó y lo ratificó el año pasado, y este año se propone como ser la sede global del organismo, para que la oficina de ese nuevo organismo esté en Valparaíso. Quiero decir, todo depende también de la velocidad y la voluntad que van poniendo los países. Obviamente algunos países todavía no firmaron, Argentina, digamos, está a mitad de camino, y eso es muy positivo, y eso va a traer parte de la solución a esta gran flota que tenemos ahí. Sí, pero discúlpame, Mirko, ¿entre los 9 hay algún peso pesado, digamos, de esos que pueden empujar, o somos todos parecidos de Argentina?
Muy buena pregunta. Entre los 9 son todos peso pluma, diría. Algunos latinos, no está Estados Unidos, no está China. Claro. Estamos recién en el primer año del acuerdo. Se espera que en la reunión del año que viene, en el plenario de la ONU en septiembre, ya esté ratificado por 60. Vamos a un paso medio lento, pero bueno, estamos desde muchos países tratando de que se llegue. En el caso del otro acuerdo que les mencionaba, que prohíbe subsidiar a la pesca ilegal, esto es increíble, ¿no? Que se subsidie una actividad ilícita, pero bueno, hay países que lo siguen haciendo. Ese acuerdo es muy importante, también llevó más de una década. Yo también trabajé en la Organización Mundial del Comercio para que se apruebe, y ese acuerdo ya tiene más países y ya lo han ratificado China, por ejemplo, y eso es muy positivo. Ya tiene, creo que 50 países que lo han ratificado. Tiene un año más de que se aprobó en 2022, o sea, somos optimistas, pero entendemos también que a veces esto lleva un proceso muy largo, sí, claro. Y a veces el medio ambiente, el ecosistema no tiene tanto tiempo, digamos, los impactos son muy grandes, ¿no? Exacto. El tema es qué pasa con el resto de los países, ¿no? Lo habías mencionado, que tienen que sumarse, porque Argentina se puede sumar, pero lo que no termino de entender, por eso te lo pregunto, Milko, es que si al sumarse asume el compromiso de no invadir otra plataforma marina o asume algún tipo de autoridad para poder poner el límite realmente en nuestra plataforma, ¿no? Ahí es donde tengo una confusión. Bueno, este acuerdo trata sobre las aguas fuera de las 200 millas, o sea, las aguas internacionales, y es un acuerdo vinculante, los dos acuerdos, o sea, el país que lo ratifique tiene que cumplirlo. Una vez entrado en vigor, es muy difícil que otros países no lo cumplan, digamos, porque ya quedarían muy mal vistos, digamos. Lo que suele suceder es una vez que el acuerdo se ratifica por el mínimo de países necesario y entra en vigor, ya genera una catarata de nuevas adhesiones, porque el tema después va a ser hacerlo cumplir. Y eso va a ser otra etapa, ¿no? Va a ser exigir a nuestros gobiernos que utilicen ese acuerdo y que lo hagan cumplir. Este acuerdo es de aguas internacionales, más allá de la milla 200, que es el problema más grave, como vos decías, porque el hecho de que a veces, algunos años, ingrese algún pesquero ilegal, está perfecto que la prefectura y la armada lo capturen, lo lleven a puerto, se le cobre la multa, pero, como tú decías, si tenés un barco pescando en la milla 199 o en la milla 201, o sea, 199 es ilegal y 201 es furtiva, no declarada, son piratas, lo Exacto. que sea, pero no podemos hacer nada desde nuestro país. El impacto ambiental es el mismo, la merluza, claro, que estaba en la milla 199 claro, migra, y en ese caso el problema más grave es tenerlos ahí, tener estos 550 barcos de 4 países diferentes depredando todo el tiempo. Imagínense que Argentina tiene temporadas de captura, áreas de veda. Por ejemplo, el calamar, Argentina autoriza la pesca del calamar en enero, y esta flota ya está pescando en noviembre, claro. 2 meses antes, cuando el calamar no llega a su edad reproductiva, o sea, está causando un severo daño al ambiente. Y como estos barcos no tienen ningún control, no tienen observadores, es una pesca no regulada, no declarada, lo que además es muy complejo es que nadie sabe exactamente cuánto pescan, claro, cuántas toneladas, claro, porque al no ser verificable lo que hacen, no estar controlado, es muy difícil sacar conclusiones de cómo está el ecosistema. Milko, tenemos indicios. Te hago una pregunta, porque tengo una información que la verdad a mí me cuesta creerla. ¿Existen buques extranjeros que alguien le facilite una bandera argentina para pescar dentro de la zona, digamos, por detrás de las 200 millas? Y si es así, ¿cómo la consiguen? ¿Quién es que lo facilita eso? Bueno, esto es una investigación que estuvimos haciendo con un equipo de periodistas de todo el mundo, que la sede está en Washington, se llama Proyecto Océanos Sin Ley. Esta investigación, que yo la estuve haciendo durante 2 años y con todo el equipo la hicimos en 7-8 meses, la terminamos, fue detectar, porque China tiene aproximadamente, es la mayor potencia pesquera del planeta, es el que tiene, si juntás a todo el resto de los países, China tiene más barcos pesqueros en aguas internacionales. Lo que comenzó a realizar China, lo que detectamos, es una nueva maniobra de comenzar a pescar dentro de las aguas, claro, de los países, no solo fuera, y lo que hacen es comprar empresas locales
y a los barcos que pescan afuera embanderarlos con la bandera del país y conseguir permisos de pesca de las especies. ¿Qué ocurre? Toda esta nueva maniobra que es muy reciente y China está realizando ya en una docena de países aproximadamente, y Argentina es el segundo en donde más barcos tienen, lo que hacen ellos es no solo pedir el permiso, lograr el embanderamiento, y una vez dentro de las aguas del país, muy difícilmente cumplen las leyes del país. Claro. Qué terrible eso, puede venir es otro una país. estafa, es una mentira. Es una traición, además. Es literalmente una estafa, una mentira, un engaño, se están camuflando detrás de la bandera, es horrible. Claro, ahora tienen barcos, hay más de 60 barcos chinos pescando dentro del mar argentino con bandera argentina, que comenzaron primero con 4 o 5, cada año van sumando 3 o 4, le cambian la bandera, lo pintan, tienen una oficina en Argentina como si fuera una empresa local, lo cual está bien legalmente, pero son los mismos barcos de la flota que opera afuera y hasta siguen manteniendo el nombre. O sea, hay barcos que tienen el nombre pintado en chino y tienen la bandera argentina. ¿Y cuál es el problema? Si fueran barcos que cumplen con la ley, bueno, puede venir cualquier país, invertir en Argentina y pescar. El problema con estos barcos chinos que no cumplen la ley y que hay barcos que durante el pedido de embanderamiento, o sea, era un barco chino y la empresa pedía que ese barco se le dé permiso de pescar calamar y se le dé la bandera, la misma empresa con sus barcos que pescan afuera ingresaban a pescar ilegalmente. Sí, a ver si se entiende. O sea, teníamos la misma empresa china que la prefectura lo estaba persiguiendo al barco, lo capturaba en 2016, 2017, y esa misma empresa estaba pidiendo al Consejo Federal Pesquero Argentino permiso para pescar con otro barco dentro del mar argentino y se le otorgó el permiso. Ese es el problema. Sí. Está prohibido, bajo la Ley Federal de Pesca, que se le dé permiso a una empresa que tiene relación con la pesca ilegal. Sin embargo, se lo dieron a los permisos y ahora están dentro del mar argentino y cada año van sumando algunos barcos más. Entonces, ese es el problema, ¿no? Sí, lo que, a ver, discúlpame, pero ya tengo muchos más años que vos, creo. Y esto no lo puedes hacer sin una complicidad local. Y esto corre por mi cuenta, Milva. Claro, pero es que la pregunta que sigue, y ya tenemos que ir despidiéndote, Milko, agradeciéndote tu tiempo, es quién entrega esos permisos, quién posibilita ese fraude, ¿no? Detrás de la bandera y todo lo que vos describiste con tanta precisión. Bueno, nosotros ahora... No digo que des nombres, digo, ¿es de parte de algún organismo argentino o no? Hay responsabilidad porque aparte nosotros comparamos estos casos con otros casos del pasado, ¿no? Y hubo situaciones que estas empresas chinas pedían permiso para ingresar sus barcos, embanderarlos y tener permiso de pesca, y el gobierno se los negó, porque era la misma que había hecho pesca ilegal. Y hubo otros casos que era la misma empresa, toda la misma situación, las mismas normas, y se lo daban al permiso. Entonces, claramente hay una responsabilidad, y ese es el paso que viene ahora, ¿no? Ahora vamos a empezar a develar qué empresa, qué barco, qué fecha, con todas las pruebas, ¿no? Milko Schwarzman, gracias por conversar con nosotros. Aprendimos mucho, entendimos mucho, nos enojamos un poco también, pero tenemos la esperanza de que esto empiece a implementarse y a cumplirse honestamente, que el compromiso sea mutuo, porque si no, no sirve, como vos bien explicabas, ¿no? Ojalá que así sea, ojalá que sea pronto, además. Somos optimistas que todo lo que ha venido ocurriendo, ya pasamos del momento de la indignación y ya estamos exigiendo las medidas y cuáles son las medidas con nombre y apellido y se va a ir solucionando. Así que bueno, les agradezco mucho porque para resolver estos problemas es importante que todos lo sepamos y nos enteremos y de esa manera llegue nuestra voz a nuestros representantes, ¿no? Sin duda que sí. Gracias por conversar con nosotros. Un abrazo muy grande. Un gusto. Hasta la próxima. Bueno, recordá, Milva, que si querés volver a escuchar esta nota, que para mí fue maravillosa y me dejó un poco los pelos de punta, queda en YouTube, en @Fuerza Natural Radio, queda para siempre, acordate. Dale, hacemos una pausita, un toque de música, Charlie, y venimos con más temas, dale. Tiempo de la columna, mejor dicho, del doctor Columna. Yo te escucho, Gaby. Columna. La columna me salió. Tiempo de la columna. Ahí está bien. Muy bien. Del doctor Gabriel Bravagalo en su lado B, y así lo presentamos. Y como te decía al principio del programa, hoy vamos a hablar de los pueblos no contactados. Preguntábamos, ¿qué es un pueblo no contactado? O sea que existen aproximadamente 100 de pueblos originarios que no tienen contacto con el resto del mundo. Hoy, en siglo XXI, se denominan pueblos no contactados o aislados,
y que son habitantes de distintos lugares de la tierra, que obviamente son tierras pretendidas por el mundo industrial, pero ellos rechazan todo tipo de contacto con foráneos. Lamentablemente, la supervivencia de estos pueblos está en peligro debido a la violencia, las enfermedades y el racismo. El viejo dilema de principio del siglo XX era si la tierra pertenecía a quien la trabaja o a quien la hereda, según el ojo de la historia con que se mire, pero en este caso, los herederos y los que aprovechan son los mismos. Lo que ocurre es que la supuesta civilización puso el ojo en las riquezas naturales que empiezan a escasear, producto de la explotación furtiva de la naturaleza, y amenazan con avanzar hacia adentro de estas comunidades. La noticia fue que los Mashcopiro, un pueblo de 750 personas que viven en el sureste de Perú, en la zona más profunda de la selva amazónica, está siendo amenazada por la tala indiscriminada, desconociendo que la mejor forma de evitar la destrucción de dicha selva es defender los derechos de los pueblos indígenas no contactados. Porque según la organización FENAMAD, fundación creada por comunidades indígenas en 1982, considera que, y abro comillas, los pueblos indígenas son los mejores guardianes del mundo natural, y las pruebas demuestran que los territorios indígenas constituyen la mejor barrera contra la deforestación. Y denuncian que está ocurriendo un verdadero genocidio, ya que poblaciones enteras están siendo exterminadas por la violencia ejercida por los foráneos, que les arrebatan sus tierras y recursos, y por enfermedades como la gripe, el cual ellos no tienen inmunidad. Pero los pueblos no contactados no solo están en la selva peruana de Mashcopiro. Existen varios lugares del mundo donde habitan pueblos aislados que van encerrándose cada vez más y entrando en contacto con enfermedades nunca sufridas como el sarampión y la varicela, además de la gripe que decíamos. Hay en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Paraguay, en Venezuela, en Surinam, en Guayana Francesa, en la Guyana, en la India, en Indonesia, en Papúa Nueva Guinea y en regiones centroafricanas. Entonces, ¿dónde nos paramos ante semejante avance? Los pueblos indígenas no contactados han desarrollado formas de vida en gran parte autosuficientes y aportan una enorme riqueza a la diversidad humana, mientras el mundo reclama autorización para explotar la naturaleza con prácticas, entre comillas, supuestamente sustentables. Ante esto, las organizaciones ambientalistas reclaman los derechos de los pueblos originarios y denuncian una catástrofe humana en caso de forzar aquello que las mismas comunidades se niegan desde hace siglos, que es entrar en contacto. Y bien, Milva, como decíamos al principio, hoy en Los Imprescindibles traemos una mujer, insisto, que la mantuvieron oculta y que es Mary Terán de Weiss. Estaba silenciada porque te estaba tratando de escuchar y de no hacer ruido arriba de tu palabra. Vamos a Los Imprescindibles. Mary Terán de Weiss, Gaby quiso escribir sobre ella y sacarle un poco la penumbra, ¿no?, que aparentemente tuvo durante su vida. Y Gaby empieza con una pregunta, su texto dice: ¿cuántos años puede ocultarse una persona al gran público? No muchos. En el caso de María Luisa Beatriz Terán, más conocida como Mary Terán de Weiss, cuando adoptó su apellido de casada. Pero, ¿quién fue nuestra imprescindible de hoy? Una tenista rosarina nacida en 1918, que jugando para el club River Plate llegó a ser la deportista más importante de su época. Ganadora de varios torneos nacionales e internacionales, medalla de oro en los Juegos Panamericanos, fue tal vez la tenista más ganadora de la Argentina del siglo XX, hasta la aparición de la enorme Gabriela Sabatini en la década de los 80. Fue popular en un deporte que era considerado de élite, pero cometió un pecado imperdonable para las clases altas. En ese momento apoyó al gobierno peronista. Mary Terán, la hija del encargado del buffet del club, que usaba polleras cortas y encaje y que escandalizaba a la gente bien, difundió el deporte entre chicos y jóvenes. Y también supo ser amiga de la primera dama, de Eva Perón.
lo que le valió el resentimiento de clases que hizo eclosión de la Revolución Libertadora de 1955, momento en que la mejor tenista del momento fue prohibida, ocultada y negada, por lo cual debió exiliarse en Montevideo, desde donde prosiguió su exitosa carrera deportiva por el viejo mundo. En muchas oportunidades intentó volver al país, pero una y otra vez le fue negado el regreso. Pero tal vez lo más doloroso para ella fue el hecho de haber sido ignorada por estados, organizaciones y otros deportistas de su época. Ya en democracia, se recluyó en Mar del Plata y, víctima de una profunda depresión, se quitó la vida el 8 de diciembre de 1984. El reconocimiento llegó en 2006, cuando el estadio de Parque Roca de la ciudad de Buenos Aires fue bautizado con su nombre. Estadio Mary Terán de Weiss, una deportista imprescindible. Qué bueno que entran los temas de hoy, Gaby. Pensé que no llegábamos. Yo también pensaba que no llegábamos. Bien, y me dice Fede que también me pensaba, pero dale. Bien, todos contentos entonces. Turismo sostenible, hablamos de eso en la apertura del programa, que está transformando las vacaciones porque cada vez más viajeros eligen cuidar el medio ambiente en un planeta donde la acción del ser humano, ya sabemos, va dejando una huella en cada rincón del mundo. Bueno, el turismo sustentable aparece como una señal de esperanza. Creemos profundamente en esa forma de pasear, de viajar, de hacer turismo, y este enfoque busca promover un equilibrio entre disfrutar de las riquezas naturales y culturales de cada región y al mismo tiempo conservarlas para las futuras generaciones. Hoy en día las tendencias de viaje se centran en el llamado ecoturismo, Gaby, que implica experimentar un viaje respetando el medio ambiente. Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, la principal motivación en el ecoturismo es la observación y apreciación del entorno natural y las culturas tradicionales de esas zonas. Sí, dentro de esas tendencias destaca la búsqueda de hospedajes que respeten el medio ambiente, conocidos como hoteles verdes. Exacto. Un programa especial certifica con la ecoetiqueta hoteles más verdes a aquellas empresas hoteleras que mediante auditorías demuestran buenas prácticas de gestión ética, ambiental y socialmente responsable con sus partes interesadas y con la comunidad anfitriona. Cuando nos hospedamos en esos hoteles, podemos notar un uso racional de la energía, un trato excepcional al personal y acceso a capacitación, lo cual se refleja en la atención que recibimos. Además, estos hoteles se involucran con la comunidad mediante acciones concretas, la gastronomía es local y la experiencia de alojamiento está llena de detalles de compromiso con la sostenibilidad desde el inicio hasta la postventa. Bueno, y este enfoque está en línea con la creciente demanda de prácticas sostenibles en todos los aspectos de la vida. Obviamente mantiene una coherencia y nos alegra que ese sea el camino, que sea por ahí, que la opción sea hacia ese lugar, ¿no? Esto de alojarse en hoteles que cumplen con estrictos criterios ambientales y sociales que se empiezan a convertir en una norma para aquellos que buscan combinar placer con responsabilidad ecológica. Sí, la implementación de estos estándares y certificaciones también impulsa a la industria turística a adaptarse y mejorar esas prácticas. Los hoteles más verdes no solo benefician a los huéspedes, sino también fomentan un entorno de turismo más consciente y respetuoso con el medio ambiente, Milva. Perfecto, Gaby, la verdad que lo celebramos y esperemos que sea cada vez una práctica más habitual y no la excepcional. Así es. Que celebramos que así sea. Bueno, estamos llegando al cierre en otra noche más en Radio con Vos, agradeciendo por supuesto a la radio, a 4D Producciones, que hace posible que estemos acá, a todo el equipo que podés empezar a saludar en este momento. Somos 300, 1000, 400 pero vamos personas. a nombrar solo a 4. Vamos a nombrar a Charlie Rodríguez, a Fede López Feijó, a la señora Milva Castellini, a yo, un servidor, Gabriel Barbagalo, y recordad que todos los reportajes, videos, notas, lado B, imprescindibles, etcétera, etcétera, quedan para siempre en @Fuerza Natural Radio en el canal de YouTube, Milva. Para siempre, jamás. Qué lindo haber hecho esta horita con ustedes de radio. La verdad que es que nosotros lo pasamos muy bien, por eso estamos acá
y nos sentimos muy bien después de transitar los temas y los invitados que nos acercan a nosotros, enseñanzas permanentes y experiencias. Todo lo que intentamos es ser un canal intermedio para llegar a ustedes también con estas historias que nos sorprenden y nos dan esperanza. Nos vamos hasta el próximo sábado. Gracias por estar ahí como siempre. Esto fue Fuerza Natural. Chau. Hasta la próxima. Chau, chau.